Ya estamos de nuevo. Ahora sí. Bueno, continuemos. Entonces, estamos hablando del pulmón izquierdo, ¿no? El pulmón izquierdo dijimos que se dividía, pues estaba formado por dos lóbulos solamente, que era el superior y el lóbulo inferior. Pero que el lóbulo superior estaba formado por un segmento que es el ápico posterior, otro segmento que es el anterior, y dos segmentos lingulares, que es el lingular superior y el lingular inferior. Después tenemos el lóbulo inferior, que está formado por unos basales, que va a ser el apical, basal medial, basal lateral, basal anterior y basal posterior. Esto pasaría a ser todo lo que es la segmentación pulmonar. Por eso cuando uno piensa que puede tener, o no, piensa no, cuando a veces tiene algún tipo de enfermedad pulmonar, si no está comprometido todo el pulmón, muchas veces lo que se hace es reseccionar algunos de estos segmentos, ¿no es cierto? Tratando de salvar el resto del pulmón, ¿no? Por alguna lesión, traumatismo. ¿Esto qué significa? Que si bien son dos pulmones lo que tenemos cada ser humano, cada uno de ellos está formado por dos o tres lóbulos, depende del pulmón que sea, y a su vez cada lóbulo va a estar formado por diferentes segmentos, ¿no es cierto? Cada segmento funcionaría independientemente. Entonces, para más o menos quedar un poquito en claro, tratándolo de hacerlo bien en criollo, nosotros vamos a tener un conducto que va a hacer que llegue el aire desde afuera. Ese conducto se va a dividir, ese conducto se va a llamar tráquea, ¿no? Se va a dividir en dos partes, en la altura de la carina. Esa primera división se van a llamar bronquios, ¿no es cierto? Van a ser bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo. A su vez, esos bronquios, el derecho se va a dividir en tres bronquios más. Cada bronquio va a ir a un lóbulo diferente, que era el lóbulo superior, el medial y el inferior. Y el bronquio fuente izquierdo se va a dividir a su vez en dos bronquios, ¿no es cierto? Que va a ser el bronquio lobular superior y el inferior nada más. Volvemos al lóbulo, al pulmón derecho. Ya sabemos que tenemos bronquios lobulares superior, medial e inferior. Y cada uno de esos bronquios lobulares se van a dividir en bronquios segmentarios, que van a tener el mismo nombre de cada uno de sus segmentos. Si volvemos para atrás, los bronquios segmentarios van a tener el mismo nombre que los segmentos que van a formar ese lóbulo, que van a ser posterior, apical y anterior del lóbulo superior. Ese bronquio segmentario va a ser lateral y medial del lóbulo medio. Y, perdón que se cerró otra vez esto. Ahí está. Entonces,
¿Quién está por entrar ahora? Bueno, no importa. Y los bronquios segmentarios del lóbulo inferior se van a llamar apical, basal medial, basal lateral, basal anterior y basal posterior. Y si vamos al lóbulo derecho, perdón, al izquierdo, dijimos que del bronquio fuente izquierdo, que va a pertenecer al pulmón izquierdo, se va a dividir ese bronquio fuente izquierdo en dos bronquios lobulares, que van a pertenecer a cada lóbulo, el superior y el inferior. Y a su vez, esos bronquios lobulares se van a dividir en bronquios segmentarios, que del lóbulo superior izquierdo va a ser el bronquio segmentario ápico posterior, bronquio segmentario anterior, bronquio segmentario lingular superior, bronquio segmentario inferior. Y del bronquio fuente izquierdo se va a dividir, o sea, ese bronquio fuente izquierdo dijimos se dividía en dos, uno era el bronquio fuente lobular superior, el otro va a ser el bronquio fuente lobular inferior, y que a su vez el bronquio fuente se va a dividir en el bronquio segmentario apical, medial, lateral, anterior y posterior. Parece un trabalengua, pero en realidad los bronquios fuentes van a tener el mismo nombre que cada uno de los segmentos. Y en donde se bifurca, el bronquio va a tener su nombre homólogo. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos la tráquea. La tráquea se va a dividir en dos, que van a ser dos bronquios. Son los bronquios fuentes. Esos bronquios fuentes se lo van a llamar bronquio fuente derecho e izquierdo porque van ahí a cada uno de los pulmones. Esos bronquios fuentes, ¿en cuánto se van a dividir? Del lado derecho se van a dividir en tres bronquios. ¿Cómo se van a llamar cada uno de esos bronquios? Se van a llamar bronquio lobular superior, bronquio lobular medial y bronquio lobular inferior. Estamos hablando del bronquio fuente derecho, ¿eh? Y cada uno de esos bronquios lobulares, a su vez, van a dar el nacimiento a los bronquios segmentarios. Y cada uno de estos bronquios segmentarios va a tener el mismo nombre del segmento al cual le corresponde. O sea, que si estamos hablando del lóbulo superior o del bronquio lobular superior, vamos a decir que se va a dividir, el bronquio lobular superior se va a dividir en tres bronquios segmentarios. Esos bronquios segmentarios se van a llamar bronquio segmentario posterior, bronquio segmentario apical y bronquio segmentario anterior. Y así con cada uno de los lóbulos que se van a dividir en bronquio segmentario lateral, bronquio segmentario medial, y estos van a pertenecer al lóbulo medio. ¿Me van siguiendo hasta ahí o se me perdieron? Algunos se me murió en el camino. Hola. Va. Sí, más o menos, Sí, es profe. un Bien. mareo. ¿Eh? Un mareo me agarró, pero bueno, voy entendiendo. El tema es que yo sé que es complejo, no es tan complejo. Es acordarse, lo que hay que acordarse son la división de cada uno de los lóbulos, y ahí automáticamente, una vez cuando uno recuerde, también van a saber cómo se llama cada uno de los bronquios, porque va a tener el mismo nombre a quien pertenece. Entonces ahí se va a resultar más sencillo. Por eso me pareció que este escrito que les coloqué acá le va a ser mucho más sencillo que recordar
la imagen o el esquema de la tráquea, digamos, ¿no es cierto? Así que bueno, continuemos. No los mareo más con la segmentación pulmonar. Vamos un poquito más a hablar de la anatomía. Bueno, los bronquios son conductos tubulares, fibrocartilaginosos, que conduce el aire desde el exterior hacia los alvéolos. En los alvéolos es donde va a ser el intercambio gaseoso. Vamos a esa parte que es la más importante. Arriola entró como 5 veces, pero parece que sigue entrando. Bueno, vamos a seguir. Acá le hice otra esquemita de cómo más o menos está distribuido. Espere que sigo admitiendo a Rojas y a Arriola otra vez. Bueno, acá tenemos cómo está dividido el lóbulo derecho, que dijimos tiene un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, ¿no es cierto? No los voy a marear con imágenes, el próximo año seguramente con Castro van a ver, porque esto sí es complejo, todo lo que es la segmentación, es un poco más complejo identificarlo en una placa, porque si bien, fíjense que el lóbulo medio no es que están escalonados, ¿no? Porque uno habla de un lóbulo superior, un lóbulo medio, un lóbulo inferior, y parecería que están en escalonado, ¿no? Cuando uno los nombra superior, medio e inferior. Pero fíjense que la distribución anatómica es rara, porque si este es el lóbulo superior y este es el lóbulo medio, fíjense que el lóbulo inferior, su segmento apical, está en contacto con la pared posterior del lóbulo superior. Este es el segmento apical. Y acá tenemos la zona lingular, los 4 língulas. Si volvemos al anterior esquema, acá está. Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Pero vieron que el lóbulo inferior tiene un segmento apical. Bueno, este segmento apical está en contacto con el lóbulo posterior del lóbulo superior. Y vuelvo a la imagen. Fíjense, este es el segmento apical del lóbulo inferior. Pero fíjense que está en contacto con el segmento posterior del lóbulo superior. ¿No es cierto? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta el próximo año, cuando tenga que esto describirlo en una placa radiográfica, tiene que tenerlo muy en cuenta, porque las imágenes son muy tramposas, ¿no es cierto? Porque pueden ver una imagen en este lugar, en una placa radiográfica, y todo el mundo va a decir, ah, eso pertenece al lóbulo superior, y sin embargo no, puede ser tranquilamente el segmento apical del lóbulo inferior. Que hoy necesitan ustedes saber esto para que el próximo año esto les sirva para hacer la interpretación de imagen. Porque, como les digo, el próximo año van a empezar a ver patologías y ustedes van a tener que saber en qué segmento está, porque en un examen le van a mostrar una imagen con una patología y ustedes van a tener que describir en qué lóbulo está, en el superior, en el medio o en el inferior. Si les muestran una imagen acá, bueno, uno se pone contento porque sí, prácticamente seguro que podemos decir, está en el lóbulo inferior. Pero si te muestran una imagen que tiene una patología en este lugar, vos podés pensar que es el lóbulo superior y sin embargo es el lóbulo inferior. ¿Correcto? Bueno, no los quiero asustar, ya están demasiado asustados este año. Bueno, entonces como dijimos, cada uno de los bronquios fuentes se va a dividir en bronquios lobulares y después de los bronquios lobulares en los bronquios segmentarios. Y quédense tranquilos que hasta ahí llegamos todo lo que es la bifurcación de los bronquios. En cada uno de los segmentos donde llegan cada uno de los bronquios segmentarios, al finalizar los bronquios,
vamos a encontrar, como si fuesen racimos de uva, las zonas alveolar, los sacos alveolares o los alvéolos. Los alvéolos lo que hace es producir el intercambio gaseoso. A los alvéolos va a llegar el torrente sanguíneo, que va a venir, es otro sistema que todavía no lo vimos, el sistema circulatorio, que cuando lo veamos van a entender un poquito más de esto. Pero por ahora tienen que saber que a los alvéolos llega el torrente sanguíneo. En los alvéolos se produce el intercambio gaseoso. En ese torrente sanguíneo que va a circular dentro de los alvéolos, lo que va a hacer cada vez que nosotros inhalamos aire, va a hacer que llegue por la tráquea, por los bronquios fuentes, por los bronquios lobulares, por los bronquios segmentarios, hasta los alvéolos, y en los alvéolos se va a producir lo que conocemos como un intercambio gaseoso, y en ese torrente sanguíneo lo que va a suceder es que vamos a depositar el oxígeno en sangre y vamos a extraer de la sangre el dióxido de carbono. Y ahí va a empezar el recorrido inverso. ¿Cuál va a ser el recorrido inverso? Que de los alvéolos que recogimos ahora el dióxido de carbono, van a pasar a los bronquios segmentarios, de los bronquios segmentarios van a pasar a los bronquios lobulares, de los bronquios lobulares van a pasar a los bronquios los bronquios fuentes, de los bronquios fuentes van a pasar a la tráquea, de la tráquea a la laringe, de la laringe a la orofaringe, donde nosotros exhalamos el aire que antes habíamos tomado. Y en ese aire que exhalamos, vamos a eliminar me sale dióxido de cloro, ya me mareé. Vamos a exhalar dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Muy bien, gracias por ayudarme. Entonces, ese es el sistema respiratorio. Lo hacemos otra vez sencillo. Inhalamos aire, se va a calentar en las fosas nasales, se va a humedecer y va a tomar una temperatura para que no llegue frío a nuestro organismo. Si no respiraríamos por las fosas nasales, ese aire frío hace que se congestione todo el sistema respiratorio. Por eso cuando uno duerme, que tiene la nariz tapada, vieron que al otro día amanece como todo seco la garganta y todo eso, bueno, porque el aire en realidad al pasar por la boca tampoco tiene esa humedad que tiene que tener. Bueno, inhalamos, ¿no? En el momento, ustedes ahora en este momento respiren, si quieren profundo, estamos inhalando aire. El aire que ingresa va a ingresar por todo el conducto respiratorio, como dijimos, llegamos a la tráquea se va a dividir por los bronquios fuentes, los bronquios lobulares, los bronquios lobulares, los bronquios segmentarios, y van a llegar a los alvéolos. Los alvéolos va a haber una circulación del torrente sanguíneo. Y en ese lugar, en los alvéolos, se va a producir el intercambio gaseoso, donde el aire que inhalamos va a hacer que depositemos el oxígeno en el torrente sanguíneo y saquemos del torrente sanguíneo otra vez me sale dióxido de cloro y no es el dióxido de cloro, dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ya me estoy mareando. Esto me pasa porque el otro día hubo todo un tema con el dióxido de cloro y el dióxido de cloro con este COVID que me quedó tildado el dióxido de cloro, el dióxido de carbono. Y ahí vuelve el recorrido inverso, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que
Cuando nosotros inhalamos aire muy rico en oxígeno, pero cuando exhalamos dióxido de carbono, ¿correcto? Es por eso que la gente, más ahora, cuando estuvimos en pandemia y todo el mundo estuvo con los barbijos, una de las cosas que duran la gente a lo mejor hace muchas horas, como me toca a mí estar a veces 24 horas de guardia, estar tanto tiempo con el barbijo, yo sentía que a la tarde como me dolía la cabeza, porque uno en realidad está respirando un poco de dióxido de carbono, porque queda atrapado ahí, ¿no es cierto? En una situación normal o en un tiempo normal, uno exhalaba el dióxido de carbono y cuando volvía a respirar aire rico en oxígeno. Y ahora volvés a respirar ese dióxido de carbono que te queda dentro del barbijo. En muchas horas, eso hace que te empiece a doler la cabeza, ¿no? Pero bueno, era cuestión de cuidarnos. Bueno, un bronquio es uno de los conductos tubulares, fibrocartilaginoso, bueno, esto ya lo hemos visto, y obviamente que van a llegar a estos a los alveolos. Una imagen de los pulmones, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, lóbulo superior y lóbulo inferior del lado del pulmón izquierdo. Pulmones. Se trata del órgano más importante de la respiración que posee nuestro cuerpo. El aire, antes de entrar a él, se purifica en la nariz de polvo, se humedece, se precalienta para ser suministrado a través de la faringe, laringe, tráquea y bronquios a los pulmones. Está acá en el Power, digamos, todo lo que estuvimos hablando, se los detallo para que ustedes los lean y es lo que estuvimos recién charlando, ¿no? Se lo hice simple para que ustedes lo pudieran entender. Con esto, la lectura de esto lo van a poder reforzar. Pero es todo lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Bueno, algunas imágenes de los pulmones sanos, un pulmón de tabaquista, cómo quedan. Vamos a hablar un poco de la pleura. ¿Qué es la pleura? ¿No es cierto? La pleura es como una lámina que va a proteger al pulmón. Tenemos dos pleuras. Tenemos una pleura parietal y una pleura visceral. Vamos a hablar de la más simple, que es la pleura parietal. La pleura parietal va a recubrir la totalidad de cada uno de los pulmones. ¿No es cierto? O sea que podemos decir que tenemos dos pleuras parietales porque tenemos dos pulmones. Y esa va a ser la cubierta total de cada uno de los pulmones. Y después tenemos la pleura visceral, que la pleura visceral es la que va a recubrir cada uno de los lóbulos. O sea que vamos a tener una pleura visceral del lóbulo, hablando del pulmón derecho, ¿no? Vamos a tener una pleura visceral del lóbulo superior, una pleura visceral del lóbulo medio y una pleura visceral del lóbulo inferior. Y del lado izquierdo vamos a tener la pleura parietal del lado izquierdo. ¿Y cuántas superior e inferior? Pleuras viscerales vamos a tener del lóbulo izquierdo, del pulmón izquierdo? Dos. Dos, porque tiene dos lóbulos, del lóbulo superior y del lóbulo medio. ¿No es cierto? Y para que más o menos se lo imaginen ustedes cómo... ¿Es medio o inferior, profe? Perdón, superior y inferior, del lado izquierdo. Izquierdo, sí, sí. Entonces, más o menos para que ustedes se den cuenta, es como que si voy al supermercado
voy a tener dos bolsas que a su vez en la bolsa derechita voy a tener adentro tres bolsitas. Y en la bolsa izquierda voy a tener dos bolsitas. ¿Correcto? Para que lo que yo llevo en cada bolsa, o sea, mejor dicho, lo que yo coloqué en cada una de las bolsas, derecha e izquierda, no se me mezclen. Entonces, así yo mantengo la diferencia entre lo que son cada uno de los lóbulos. Y son independientes. ¿Correcto? Ahora, aparte de dividir cada una de las vísceras, la pleura, como dije, es una cubierta de protección. Sirve para que funcione como protección en el momento de la respiración. Cada vez que nosotros estamos respirando, inhalando o exhalando aire, hay un movimiento en el pulmón. Si no tuviéramos esta pleura, obviamente el órgano se dañaría. Entonces, la pleura parietal lo que nos protege de todo lo que es la caja torácica, ¿no es cierto? Es una cubierta que nos protege de la caja torácica. La pleura visceral nos protege de cada una de las vísceras, ¿no es cierto? Y para que esta pleura no se dañe, entre la pleura parietal y la visceral va a haber un líquido lubricante, podríamos decir, ¿no es cierto? Que es el líquido pleural. Ese líquido, esa pequeña lámina de líquido que hay, sirve para que no tengamos una fricción en cada uno de los lóbulos en el momento de la respiración, ¿no es cierto? O sea que va a funcionar como protección de cada una de las vísceras, y entre la pleura parietal y la visceral va a haber una pequeña lámina con un líquido para que, digamos, proteja de la fricción y, digamos, no tenga un desgaste, como una especie de lubricación. Acá tenemos la pleura parietal, que va a recubrir cada uno de los pulmones, y la pleura visceral, que va a recubrir cada uno de los lóbulos. Entre esta pleura visceral y parietal va a haber un líquido pleural que sirve como lubricación para que no tengamos fricción en el momento de la respiración, ¿no es cierto? Que es constante. Bueno, el sistema respiratorio está compuesto por las vías, y se me fue otra vez la imagen. Si quieres se lo leo, profe, yo lo veo. ¿Lo ven? A ver, bueno, andá leyéndolo mientras yo veo qué pasó acá. El sistema respiratorio está compuesto por las vías aéreas y los pulmones. Se encuentra ayudado por los músculos de la respiración y protegido por la caja torácica. Lo que se busca es la oxigenación de la sangre con la liberación de dióxido de carbono. Perfecto, muy bien. Entonces, como dijimos, el sistema respiratorio está protegido a su vez, más allá de las pleuras que lo protege para la fricción. Todo el sistema respiratorio de los pulmones está protegido por la caja torácica, ¿no es cierto? En la parte lateral y superior, ¿no es cierto? Abajo tenemos un gran músculo que es el diafragma, que el diafragma junto con los músculos costales son los que van a permitir, digamos, el funcionamiento de la respiración, ¿no es cierto? El diafragma es el que hace que nosotros podamos inhalar y exhalar, ¿no es cierto? No es que el pulmón es un músculo que
insufla o sea, ingresa aire o egresa aire por sí solo, no. El pulmón se mueve, digamos, por estos músculos, ¿correcto? Es como, no sé cómo explicárselo. Algunas de las que son mamá deben haber usado alguna vez las peritas esas para sacarle los mocos a los chicos, ¿no es cierto? Sí, cuando son chiquitos. Si la mirás a la perita sola, no va a pasar nada. La mirás y se va a quedar ahí quietita. ¿Qué tenemos que hacer? Apretar nosotros con la mano para que salga el aire y cuando soltamos entra el aire y ahí sacamos el moco a los chicos, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que presiona esa perita, lo que presiona el pulmón para que salga el aire o ingrese el aire, va a ser el músculo diafragmático y los músculos costales, ¿no es cierto? Entonces va a ser que ingrese el aire o salga el aire, ¿no es cierto? Que va a ingresar oxígeno y va a salir dióxido de carbono. Bueno, una imagen esquemática, digamos, del diafragma, como dijimos, los músculos costales, ¿no es cierto? La zona alveolar, donde van a llegar los bronquios segmentarios y ahí van a estar los alveolos que van a ser como unos racimos de uva, ¿no es cierto? Fíjense que los alveolos son estos redonditos y fíjense que acá llegan primero por una arteria, ¿no es cierto? Va llegando, o mejor dicho, va a hacer el intercambio gaseoso. Llega a los alveolos va a llegar las venas primero. Las venas son las que van a traer el dióxido, otra vez con el dióxido de cloro. De carbono. El dióxido de carbono, ahí está. Por las venas va a venir el dióxido de carbono, van a llegar a los alveolos. En los alveolos se va a producir el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Al alveolo le va a llegar el aire que nosotros inhalamos. En ese momento que llega el aire que nosotros inhalamos, ese aire va a depositar en el alveolo el oxígeno, que ese oxígeno no lo va a mandar al sistema venoso, lo va a mandar al sistema arterial, ¿no es cierto? Y del sistema venoso, también en el alveolo, va a depositar el dióxido de cloro, otra vez con el dióxido de cloro, dióxido de carbono, lo va a depositar en el alveolo y que después por el alveolo va a salir otra vez en situación inversa y es que lo que vamos a exhalar. ¿Correcto? Acá un esquema de cómo se hace el intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, dentro de los alveolos. Este mecanismo, digamos, uno dirá cómo se hace el intercambio, ¿no? En realidad el intercambio se hace por presión. El dióxido de cloro, otra vez con el dióxido de cloro, el dióxido de carbono, al tener una diferencia molecular diferente a la del oxígeno, va a hacer que pueda penetrar en el sistema arterial y pasar el oxígeno, y como es una diferencia molecular, la del dióxido de carbono, no va a poder entrar al sistema arterial, y entonces va a quedar en el alveolo y en el momento de la exhalación va a volver junto con el aire que exhalamos. Esto es un alveolo, este es el pasaje, esto fíjense que acá entra como azul y sale como rojo porque esto es el sistema venoso, se produce el intercambio gaseoso, el aire que ingresa con oxígeno, que llega con oxígeno, lo manda al sistema arterial y saca del sistema venoso el dióxido de carbono, ahí está, y vuelve con el aire hacia afuera. Esto es, digamos, un dibujo grande, son todos chiquititos, ¿no? Los alveolos. Este es un solo alveolo que sería como una uva en el racimo, ¿no es cierto? Acá tenemos otro esquema.
la zona alveolar, sistema venoso, sistema arterial, intercambio gaseoso. En los alveolos manda el oxígeno al sistema arterial y del sistema venoso el dióxido, otra vez con el dióxido de cloro, con el dióxido de carbono. Hoy estoy soñando con el dióxido de cloro. Bueno, acá le dejo el escrito, digamos, del funcionamiento muscular, digamos, del diafragma y los músculos asociados costales para el movimiento que dijimos de los pulmones para el momento de la inhalación y exhalación del aire. Estos son los volúmenes que se manejan, digamos, de presiones de diferentes sectores. Esto no lo pueden leer tranquilo, lo tengo en el apunte, pero no es algo que va a entrar en el examen. Y yo creo que ya estamos terminando. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos, por acá? ¿Se entendió más o menos cómo es el sistema? Sí, profe, todo bien. ¿Pero dióxido de qué? El dióxido de carbono. No sea mal. Acuérdense, no me vayan a decir dióxido de cloro. Vamos a analizar. Dióxido de carbono. Así que, bueno, pero léanlo tranquilo. En el Power después les voy a mandar el Power, aparte del video, ¿no? Para que lo lean, está más completo en el Power, digamos, con todo lo que es la parte de oxigenación. Acá habla de oxigenoterapia. Oxigenoterapia es los pacientes con insuficiencia respiratoria. Ahora, con lo que vivimos con el COVID, es justamente oxigenoterapia lo que se tenía que hacer para que los pacientes pudieran respirar, ¿no es cierto? Digamos, el problema respiratorio por el COVID, ¿qué pasaba? Se producía, a raíz del COVID, ¿no es cierto?, se producía una infección en la zona alveolar, ¿no es cierto? Al producirse una infección en la zona alveolar, ¿qué pasaba? No podía llegar a hacer ese intercambio gaseoso, por eso a la gente le costaba respirar, ¿no es cierto? Y uno dirá, bueno, si le ponemos oxígeno, ¿respiraría mejor? No, el problema está en la infección que produce. Por más que lo pudiéramos entubar, por más que le diéramos oxígeno por máscara, por bigotera, por donde quiera, si no se curaba esa infección, el paciente se terminaba muriendo, porque el intercambio gaseoso no se podía producir, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacía el COVID. Y el problema grande del COVID es que, como era un virus nuevo, no se sabía cómo combatirlo, ¿no es cierto? Hoy en día, lo que se hace con la vacuna es formar anticuerpos, cuestión de que nosotros